lo que Él tiene que enseñarnos a cada uno de nosotros. Y cuando hacemos esto, pensamos en lo importante que es meditar en cada experiencia que tenemos. En nuestra vida tenemos muchas cosas que nos causan temor y hoy quisiera hablar de la liberación del temor. Todos los que nos embarcamos y se ponen a pensar en una barca, dependemos del viento, si hay o no hay, si es fuerte, si es suave. Dependemos del tiempo, las circunstancias, y cuando hacemos esto, nosotros entendemos que estamos dependiendo de algo que no podemos controlar. Estamos dependiendo de algo que está más allá de nosotros. Y por alguna razón, cuando nosotros no tenemos control de nuestras circunstancias, cuando nosotros dependemos de otra persona, de otro individuo, nosotros tendemos a frustrarnos, tendemos a tener experiencias negativas. Ahora, nuestras experiencias que sean difíciles, a veces se parecen o son imposibles para nosotros. Y es una realidad que debemos experimentar. Dios permite o nos guía a situaciones que parezcan imposibles. Yo creo que Él quiere que reconozcamos que hay cosas imposibles. ¿Por qué razón? Porque Dios es el Dios de lo imposible. Dios es el Dios que manifiesta su poder en las cosas que el hombre no puede hacer. Y esto es importante porque nos despierta a una realidad que debe haber en nuestra vida. Y esa realidad dicta que nosotros debemos conocer más y más de Dios. Esa realidad nos dice a nosotros que nosotros no estamos del todo con el conocimiento de Dios, sino que como Pablo debemos anhelar conocer el amor de Dios. Anteriormente ustedes habían escuchado de mí una historia acerca de la viuda de Sarepta y cómo ella y Elías, aún Elías, tuvieron que aprender grandes lecciones de Dios. El milagro de las vasijas y el aceite que no acababa hasta que las vasijas se agotaran. La idea de que la harina y la comida siempre estuvo allí mientras estuvieran sacando. Pero recuerden ustedes que todo eso fue derrumbado a la vida de la viuda cuando su hijo muere. Y vemos nosotros algo espectacular en el Antiguo Testamento, Elías pidiéndole a Dios que devuelva el alma al cuerpo sin vida de este jovencito. Tenemos que Dios responde a Elías, el alma vuelve al jovencito, resucita y es entregado a la viuda. Y ella dijo algo: ahora verdaderamente sé que eres profeta de Dios. Y a veces nosotros no reconocemos, se nos olvidan las cosas que Dios hace a nuestro favor. Ahora, les pongo esta imagen, que es la imagen de un jovencito que vivía en Turquía con su familia. Eran 2 hijos, su papá y su mamá habían escapado a la guerra en Siria y ellos se montaron en un bote. Y los que estaban traficando humanos habían puesto demasiadas personas allí. El padre, preocupado, varias veces preguntó: ¿no es peligroso lo que estamos haciendo? No te preocupes, todo va a salir bien, todo va a salir bien. A medio camino las olas eran demasiado fuertes y la familia, la mujer, la esposa de él y los 2 niños mueren. Y este niño, esta imagen que tenemos nosotros, corrió todo el mundo, de un niño ahogado en las costas de Turquía. A mí me tocó, porque yo tengo un niño casi de la misma edad de este jovencito. Y a algunas de ustedes les cuesta mirar esta imagen,
Porque es una imagen donde ustedes se dan cuenta que pudo haber sido su hijo, su nieto. Y todos tenemos una conexión especial. Pero también en la enseñanza de la viuda de Sarepta les dije algo. A veces algo o alguien tiene que morir para que reconozcamos a Dios. Y es triste. La imagen de este niño corrió a todo el mundo y humanizó un poquito más al planeta entero en cuanto a la situación de los migrantes. Ya no es una situación en Estados Unidos nada más. Es una situación en Europa occidental y en el mundo entero. En Asia también hay un éxodo grande de lugares donde hay inestabilidad tanto económica como política, abusos políticos de dictadores, guerras. Esto tuvo que haber pasado para que ministros, presidentes dijeran, ahora sí vamos a ayudar. Y todavía hay problemas serios. Ayer miraba las noticias y en Inglaterra, Londres, había una gran protesta a favor de los migrantes. Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, hoy día hay grandes temores alrededor nuestro. Y es algo que debemos meditar y debe poner en nosotros una conciencia espiritual, una conciencia social, una conciencia humana, pero más que todo piadosa ante Dios. Nosotros tenemos que aprender de las experiencias que tenemos porque Dios es soberano y Él sabe cada una de estas cosas que vivimos. Pero si se pone a pensar, ahorita mismo hay muchos temores por nuestros hijos, si están seguros en camino a la escuela o de regreso a casa. Porque hay muchos hombres que tratan, y mujeres, de abusar de los niños. Ni las escuelas están seguras. Yo constantemente visito los salones. Trato de mantener un contacto directo con mis maestros por dos razones. Los tengo que cuidar a ellos, pero también tengo que cuidar a los niños. Es mi deber. Mi deber es funcionar como un puente entre dos mundos y servir a ambos en lo que yo pueda para que su experiencia sea mejor. Tenemos temor de salud. Ebola fue una de las cosas que nos alarmó a todos, pero antes de eso estaba el resfriado, este virus porcino, y muchos otros problemas como el ataque del 9/11 que este viernes precisamente se celebró, conmocionó al mundo y todavía sigue conmocionando a todos nosotros. El terrorismo no se ha ido. Y le digo a mi esposa, el terrorismo va en aumento. Lo único que no ha llegado a nuestras costas, pero va a llegar. Y no soy ave de mal agüero, simplemente le digo que es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo porque los números siguen aumentando exponencialmente. Y si no viene por parte del terrorismo islámico o de gente que tiene ideas raras, va a venir por parte del narcotráfico. Es una realidad. Viviendo tan cerca de la frontera mexicana, tarde o temprano, hombres sin escrúpulos se van a vender a este tipo de idea y de forma de enriquecerse. Y tenemos todavía el temor por la situación económica. China ha estado en una situación de sube y baja en los últimos días y Estados Unidos depende grandemente de China. Nuestros trabajos dependen grandemente de los chinos. Si no se han dado cuenta, la deuda externa de los Estados Unidos la tiene la China. Y todos nosotros vivimos bajo este temor, quizás algunos menos, otros más. Su servidor le encanta mirar las noticias, no para alarmarme, sino para saber. Porque también reconozco que el Señor nos dijo que oiremos de guerra y rumores de guerra y habrá todo tipo de pestilencia y todo tipo de catástrofes y todas estas cosas simplemente son síntomas de que este mundo lleno de pecado y de maldad está llegando a un punto importante.
y el amor de muchos se enfriará por el aumento de la maldad. Dios sabe que sus hijos experimentan estas cosas, y por eso es importante hablar de la libertad del temor, porque Dios no quiere que nosotros vivamos o andemos llenos de temor. No puede ser el temor una norma en nuestra vida, no puede. No puede ser que nosotros nos dejemos llevar por el temor. Hay grupos religiosos que eso es lo primero que le dicen a la gente, y la gente empieza a pensar, es cierto lo que me están diciendo, cuando deben estar hablando acerca de la palabra y lo que ésta nos puede dar en confort, y que digan es verdad a la palabra, y es verdad lo que sucede en el mundo por la palabra. El pasaje bíblico que me gustaría que se fueran, hermanos, está en Mateo 14. Mateo 14 es uno de esos pasajes importantes. Y les voy a pedir que estén desde el versículo 22 hasta el 33. Es uno de esos pasajes importantes a nosotros, Mateo 14, versículo 22, y vamos a leer hasta el 33, porque nos ayuda a responder a la pregunta, ¿cómo entonces me libero del temor? ¿Cómo puedo yo, como hijo de Dios, como discípulo de Cristo, experimentar la liberación del temor? Es menester que nosotros podamos abandonar el espíritu del temor para no experimentar el espíritu de cobardía. Dice la palabra en el verso 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Oigan bien, hermanos. Hubo entonces esta idea de ir al otro lado. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Interesante, hermanos, esta historia. 4 puntos podemos ver en esta historia. 4 puntos, entre ellos está Jesús los envía, Jesús ora, y lo más seguro que ora por ellos. Jesús viene y la petición de Pedro. Analicemos un poquito esta experiencia. Jesús los envió. Jesús sabía lo que iba a suceder más adelante, por lo tanto los envía. ¿Por qué? Dice el versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos, hizo énfasis, los mandó.
a entrar en la barca e ir delante de Él. Y una de las cosas es que cuando vemos esto, Dios nos lleva a grandes tormentas en nuestra vida. Hermano Norberto, ¿por qué? Porque necesitamos aprender de las experiencias difíciles. Debemos experimentar cielos nublados, noches oscuras, aguas peligrosas. Dios quiere que nosotros, en medio de esto, aprendamos lecciones y nos podemos confiar en esta idea. Dios también nos prepara. Dios nos prepara en este sentido, hermanos. Jesús se fue a orar. Y estoy seguro que estando solo Jesús oraba por sus discípulos. Oraba para que ellos estuvieran fuertes. ¿Cómo? ¿Y por qué lo sé? Si usted se va a Lucas 22, 31 al 32, nosotros tenemos la experiencia de Pedro. En el versículo 31 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Por un lado tenemos a un diablo ansioso de zarandearnos. Por otro lado tenemos a un Dios dispuesto a probarnos. Porque la fe debe ser probada. Si es una fe verdadera. Pero por otro lado tenemos a Jesús, el intercesor, el que pide por nosotros, nuestro abogado. Y allí está la visión, hermanos, de nuestras experiencias imposibles. Dios espera lo mejor de nosotros. El diablo busca tirarnos al suelo y Jesucristo está intercediendo por nosotros. Es interesante también darnos cuenta que lo otro es que Jesús los vio. En medio de la oscuridad, en medio de la tormenta, en medio de las olas, Jesús los vio luchando. Él tenía un poder grande para mirar lo que estaba sucediendo. Aquellos no podían ver muy bien, la oscuridad era muy grande. Y tenemos que esto sucede en la tercera o cuarta vigilia. Cada vigilia de 3 horas. Y nos podemos ver a eso de las 3 de la mañana. Entre 1 y 3, digamos, más o menos. ¿Cómo Jesús miraba lo que ellos no podían mirar? Pues era Dios. Interesante, no solamente los vio a ellos, sino que también vino a ellos. Vino a ellos. Versículo 25, más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Hermanos, cuando usted esté solo o se sienta solo, usted no está solo. Dios está alrededor de usted. Sus santos ángeles están alrededor de usted. Pero debemos recordarlo, debemos creerlo, debemos saberlo. Pero lo más interesante, ¿no era el problema de los discípulos el agua? Que su bote se llenaba de agua, me imagino que todos ellos achicando a velocidad mientras venían esas grandes olas y trataba de hundir al bote. Ellos desesperados controlando el bote porque azotaba el viento y dice la palabra que era contrario. ¿Y quién viene caminando sobre sus problemas? Jesús, el Hijo de Dios. Jesús viene caminando sobre los problemas que ellos tenían. Cuando Jesús aparece en nuestra vida, aparece para decirnos, yo camino sobre tus problemas. Yo soy más grande que tus problemas. Tienes que aprender a confiar en mí. El Señor permite situaciones de miedo, hermanos, porque Él quiere que nosotros podamos verlo
a Él y no a nuestros problemas. Y no solamente esto, sino que cada problema, cada situación que vivimos, Dios la permite para que aprendamos a ver a Dios de una manera mejor, nueva, diferente. El problema del estancamiento espiritual de muchos es que siguen viendo a Dios igual, pero no podemos. Tenemos que aumentar nuestra visión con nuestra experiencia con Dios. Si seguimos teniendo el mismo problema, la misma situación, nuestros ojos no están abiertos todavía siguen cegados, porque estamos en el mismo lugar. El hombre de Dios debe crecer. Y fíjese lo que dice el versículo 26, volviendo acá a Mateo 14. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Fue algo difícil. No podían entenderlo. Viola las reglas naturales que ellos entendían. Es que yo no puedo entender a Dios naturalmente porque no soy hombre natural. Ni tampoco debo entender a Dios carnalmente porque no soy hombre carnal. Pero si soy carnal, lo voy a ver naturalmente o lo voy a ver carnalmente. Y mucha gente no puede mirar a Dios espiritualmente porque su vista es corta. No tiene la experiencia. Y lo primero que piensan es un fantasma. Es lo que dicen. Y tenían mucho miedo, tanto que daban voces, gritaban. Es un fantasma, es un fantasma. ¡Ay! ¿A dónde van a ir? Atrapados en el bote. Al agua nos iban a tirar. Yo ya me los imagino, si alguien, el primero que lo vio, se habrá caído de espalda, huyendo del famoso fantasma. ¿No acaso nos sucede a nosotros que nuestros problemas a veces se convierten como fantasmas? Que nos hacen huir. Mucha gente huye de la iglesia, huye de las responsabilidades y desaparecen. El hombre de Dios se para firme. Y esto es lo que Cristo quiere que veamos. No huye, no abandona, porque entonces no está Dios con él. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Y debemos comprender, hermanos, que gracias a Dios, aquí el más metiche se puede decir, el más tirado, el más emocional, el que siempre vemos que es el primero que salta, dice algo. Dice el versículo 28, entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. En otras palabras, yo quiero tener el mismo poder que tú tienes de caminar sobre los problemas que ahorita enfrento. La petición de Pedro es ilógica. ¿Por qué? La tormenta todavía estaba rugiendo. Las aguas todavía se movían. Pero en un aspecto, Pedro era un hombre arriesgado. Aunque lleno de emociones, un hombre tirado. Y Pedro estaba impresionado con Cristo. Veía a Cristo de otra dimensión y sabía que ese era Cristo. Así que él prefirió estar en medio de la tormenta, pero con Dios, que en el bote seguro con sus hermanos. Porque hay momentos en los que alguien va a decir, no lo hagas, hermanos de la iglesia, familia. No es lo correcto. Pero usted sabe en su corazón que el Señor le está diciendo, hazlo. Es lo correcto. Y es que, hermanos, Pedro prefirió la paz en la presencia de Cristo que la tormenta en medio de sus hermanos. Y lo que hace Pedro nos manifiesta que la fe siempre se lanza a lo desconocido, pero conociendo al Señor. Conociendo al Señor.
Pedro prefirió al divino compañero en un momento donde era difícil. Muchos hermanos no experimentan a Dios, ni se arriesgan, porque tienen temor de dejar lo que tienen para algo que no saben y desconocen. Pero eso es la fe. La fe es no poner nuestros ojos en las cosas que se ven, sino esperar. Tener convicción de aquellas cosas que esperamos. Una certeza y una convicción según Hebreos 11:1. Entonces, Pedro quería experimentar lo que se siente caminar sobre las aguas. Pedro demuestra que él quiere estar por encima de la confusión, por encima de la depresión, por encima del dolor, por encima del abandono, por encima de la duda, por encima del problema, por encima del pecado, por encima de la muerte, por encima de la perdición, y caminar sobre las aguas con aquel que puede llevarnos a la vida eterna. Pero algunos de nosotros nos sumergimos en la depresión. Algunos de nosotros nos sumergimos en el dolor, en el problema, y seguimos, miren, nadando para abajo y para arriba, tragando agua en medio del problema, y pasa un año, y pasa dos, y pasa una década, y pasan 2 décadas, y no cambiamos porque no tenemos la fe suficiente para confiar en ir a Dios. Seguimos nadando en nuestros problemas, y aún así creemos que podemos crecer. Ahora, Jesús está dispuesto. Jesús les dijo, ven, pónganse a pensar en lo que hace Pedro. Y descendió Pedro de la barca. Un pie, ¿cómo se siente? Otro pie, uy, qué bien. Mientras tanto, él estaba mirando a Jesús. Porque recuerden, Pedro es un hombre de emociones. Y caminó, es obvio que caminó. Pero al ver, dice el versículo 30, el fuerte viento, sus emociones lo traicionaron. Dice, la palabra de Dios, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Lo que le sucedió a Pedro es lo que nos sucede a todos nosotros. Andamos bien encaminados con nuestra fe, sirviendo a Dios, y empezamos a mirar en otras direcciones. Empezamos a mirar nuestras circunstancias. ¿Cuál es la lección? El problema de Pedro fue su enfoque. Su enfoque inicial era Cristo. Nuestro enfoque nos da estabilidad. Si nuestro enfoque es Cristo, somos estables. Pero si quitamos nuestra vista de Cristo, nuestra estabilidad está en juego. Y muchos hermanos, y a veces nosotros, perdemos de vista al Señor. ¿Y qué sucede? Nos empezamos a hundir. Pero Pedro tuvo una buena madre, me imagino. ¿Por qué? Porque apenas empezó a sentir las aguas en los tobillos, en la rodilla, no esperó y dijo, Señor, sálvame. Pero hay gente que siente el agua o las aguas en sus tobillos, en sus rodillas, en sus muslos, y no hacen nada. No piden ayuda, no van a Dios, no hablan con alguien, sino que esperan que las aguas lleguen a su boca, a su cabeza, y se hunden y mueren. Pedro inmediatamente, por mucho que lo podamos criticar, pues fue inteligente. Nosotros sabemos eso. Cuando vamos al doctor, oye muchacho, ¿y por qué esperaste tanto? Una gran regañada nos dan. No, es que yo pensaba, no pienses. El que piensa pierde. Inmediatamente ve.
Así me dijo el doctor con los riñones y los problemas. No pienses. Ahora, versículo 31, vamos a analizarlo aquí. El hombre de poca fe, porque dice el Señor al momento, Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, y hace la pregunta, ¿por qué dudaste? Ok, tenemos un problema. Ahora yo voy a decir algo. Admiro a Pedro. ¿Quién como Pedro? ¿Cuántos otros le pidieron a Jesús, déjame ir donde tú estás? Calladitos, ¿verdad? Él tuvo fe para iniciar el proceso. Y lo voy a admirar por eso. Él tuvo fe para convertir su fe en acción. Y es que la fe es movimiento, hermanos. La fe es no sentarme y decir, mírenme a mí. La fe no es hablar. Muchos son buenos para hablar. Pocos son buenos para actuar consistentemente. Pero aquí tenemos el problema. Hombre de poca fe. El problema de la poca fe es que tenía suficiente combustible como para empezar el asunto. Y esto es lo que habla. Su fe no lo sustentó en el proceso de llegar a Jesús. ¿Cómo sabemos que alguien tiene poca fe? Y me alegro que muchos hacen algo cuando empiezan en su vida cambios y se detienen. Cuando los proyectos espirituales en su corazón siempre están a medias. Empiezan a venir a la iglesia y terminan abandonándola. O son inconstantes como nos dice Santiago. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, ¿dónde radica el problema? ¿Dónde está la dificultad aquí? ¿Cómo es que podemos saber esto? Bueno, Hebreos 12:2 nos dice alguna clave muy importante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono. ¿Qué significa que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe? La palabra que se utiliza en griego es archegos, que quiere decir el capitán, el líder, el príncipe de nuestra fe. Jesús es el capitán de nuestra fe. Lo que nos dice Hebreos 12:2. La palabra griega para consumador es teloites o teliotes, que significa completa. En otras palabras, es el capitán de nuestra fe, pero también es quien completa nuestra fe. ¿Cómo? Jesús ya ha dado todo lo necesario para que nosotros podamos hacer todo lo necesario para agradar a Dios. Ahora, Filipenses 1:6 nos dice a nosotros, Filipenses 1:6 nos dice a nosotros, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará en el día de Jesucristo. Si nos ponemos a pensar, nos hacemos la pregunta, lo que no es dudar, lo que nos hace dudar, disculpe. La pregunta es, ¿por qué dudaste? Mire, Pedro dudó porque quitó su enfoque. En vez de tenerla en Jesús, la puso en las circunstancias. En vez de ponerla en los hechos que el Señor le había dicho, la puso en sus emociones, en su sentimiento. No había aprendido la lección. ¿Qué lección, hermano Norberto? Si usted lee anteriormente, se va a Mateo 14, del 13 al 21. El milagro de la alimentación de los 5,000. Sabemos que fueron alrededor de 10,000 a 15,000 personas o más. Otros dicen 20,000, 25,000 personas que alimentó el Señor Jesús con 5 panes y 2 peces. ¿Cuál es la lección? Recordaron ustedes que al final ellos recogieron ¿cuántas cestas? 12.
que eran como un recordatorio a ellos del poder de Cristo para hacer milagros. Hombres de poca fe, porque no habían aprendido la lección. ¿Cuál es la lección de la alimentación de los 5,000? Dios es Dios de lo imposible. Se les olvidó. Se les olvidó que Jesús podía parar, hacer lo que quisiera para que su tormenta parara. Pero bueno, la experiencia de ellos los llevó a entender al final en el verso 33, que dice, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Salmo 103:4 dice, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Ese es nuestro Dios. Hermano, no mire las circunstancias, no mire a las personas. Ponga sus ojos en Jesús. Es lo que le pido. Dice la palabra que cuando subieron en la barca se calmó el viento. ¿Sabían ustedes que estaban bien cerquita de la orilla? ¿Cómo sé eso? Si se van a Juan 6:21. Dice Juan 6:21, dice, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a tierra donde iban. La tormenta arreciaba, ellos estaban cerquita de la orilla, pero no lo sabían, estaba muy oscuro. Enseguida, dice Juan 6:21, a la tierra donde iban. Llegaron a la tierra donde iban. Qué interesante eso, ¿verdad? Pero ellos nunca lo vieron. Dice la palabra que vinieron y le adoraron. Y esta es la experiencia que debe hacer cuando nosotros vemos algo que Dios ha hecho en nuestra vida. Dice Salmo 34:3-6, engrandeced a Jehová conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Es en medio de estas tribulaciones que podemos ver la gloria de Dios. Y algunas van a ser difíciles. ¿Recuerdan ustedes a Esteban cuando era apedreado? ¿Qué miró él? Al Hijo de Dios sentado en el trono. Al trono de Dios. Cuando esas piedras empezaron a golpear su cuerpo, el dolor no pudo quitarle la visión que Dios le había dado. Cuando ocurra así, que su cuerpo, su vida sea golpeada, no pierda de vista a Dios para mirar su gloria y lo que Él tiene para usted. Recuerde, entre más problemas, más situaciones que tenemos por su causa, mayor es la gloria que nos espera. Nuestro hermano nos va a dirigir con un canto. Si usted ha estado mirando otras cosas y Dios ahorita le está diciendo, reconcíliate, restáurate, deja de mirar otras cosas, mírame a mí para que tengas salvación. Este es un buen momento. De nada nos sirve guardar nuestro orgullo, cuidar nuestra reputación entre comillas, que no quiero que se den cuenta, cuando Dios sabe lo que hay en nuestros corazones. Lo invitamos mientras nuestro hermano nos dirige con un canto.